Bienvenidos a Estado de Alarma y bienvenidos mientras se está cerrando la campaña electoral, la enésima que hemos tenido en estos últimos tiempos. En esta ocasión, en Galicia y en País Vasco. ¿Y dónde es donde más se ha montado? Bueno, en Galicia también ha habido unos cuantos altercados. También ahí tienen su particular Kale Borroka, muy relacionada con BNG, cómo no, con el separatismo, muy relacionada con este tipo de factor que ha aparecido que le llaman los cachorros. Bueno, antes los cachorros solían ser un ser cariñoso, ahora cachorros resulta que son cachorros violentos de partidos radicales que a lo único a lo que aspiran es a destruir España, a dividirla, a fraccionarla, a tumbar la Constitución y a acabar todo lo que entendemos como principios de convivencia, los principios de la transición. Ha ocurrido en Galicia, pero donde más se ha pronunciado, obviamente, ha sido en el País Vasco con la gente de ETA, con la gente proetarra, con la gente de la Kale Borroka. Allí, ¿quién es el que más lo ha tenido que sufrir? Pues lo ha tenido que sufrir la gente de Vox. Hoy vamos a poner en el programa distintos extractos, van a ver cómo han hablado algunos de los candidatos de Vox, lo que han estado sufriendo, lo que ha sido tener que realizar una campaña, sabiendo que cada acto, a cada centímetro, a cada metro, en cada pueblo, iba a aparecer esta gente para, uno, intentar ahuyentar a la gente que quiera acudir a esos mítines de Vox, dos, para amedrentar a los propios candidatos y tres, para dejar claro que con este gobierno nacional, porque no nos olvidemos, la Ertzaintza, la Policía Foral, los Mossos de Escuadra, cualquier policía autonómica, depende en última instancia del ministro de Interior. El ministro de Interior se llama Fernando Grande Marlaska, que es el máximo responsable del mantenimiento del orden público. ¿Y a qué ha jugado esta gente, los proetarras? Pues han jugado directamente a demostrar que bajo este gobierno, Pedro Sánchez Pablo Iglesias, con ministro de Interior Fernando Grande Marlaska, la calle es suya. Y que por tanto pueden amedrentar, pueden coaccionar, pueden golpear, pueden lanzar piedras, pueden hacer lo que les dé la gana, arder la calle, pueden quemar contenedores, pueden lanzar cócteles, pueden hacer lo que quieran, porque la calle es suya, porque el gobierno es un gobierno que permite este tipo de actos de violencia. Eso es lo que han demostrado. Veremos cuáles van a ser o cuáles pueden ser los resultados electorales finales, pero desde luego su labor ya ha quedado clara. Su labor y el permiso con el que han contado para poder hacerlo por parte de las autoridades máximas de este gobierno socialcomunista. Vamos a hablar de todo ello, vamos a hablar de Madina, vamos a hablar del enésimo fracaso de Pedro Sánchez. Pretendía que Nadia Calviño entrase como responsable máxima del Eurogrupo y ¿qué es lo que le han contestado al resto de países? Que no. Que no, porque no tenemos credibilidad. Empezamos. ¿Qué opinas de que nos hayan acorralado los proetarras en todos los actos? Está claro que en España hay una serie de regiones en las cuales no hay libertades y no hay democracia en el sentido homologable a Europa. Igual que ha pasado en Cataluña, por un nacionalismo mal, por una perversión de la mente de todos los vascos, han lavado la cabeza a tantísima gente y ha llegado Vox para ponerle freno a esto. Y doy las gracias, y os pido que deis las gracias conmigo, a unos agentes extraordinarios, a un cuerpo policial que es un orgullo para toda España. Y os pido que gritéis conmigo, ¡viva la Ertzaintza! Estamos con Amaia Martínez, la candidata de Vox por Álava, que tiene serias posibilidades de entrar en las instituciones, lo cual sería un gran logro de Vox en el País Vasco. ¿Qué tal, Amaia? Pues fenomenal, aquí disfrutando del ambiente y dándolo todo, como siempre.
Bueno, pues vais saludando ya a nuestros tertulianos. Cristina Seguí, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, encantada. No puedo pasar mejor sábado con vosotros. Está bien que disimules. Los demás lo hemos tenido. No es ironía, no sé por qué te ríes. Porque nos conocemos. Cristina, luego veremos unos extractos de la entrevista que tú le has realizado a la responsable, a la candidata de Vox por Álava, a ver cómo ha vivido esta historia. ¿A ti qué te parece? Como una primera pregunta muy rápida, os pido una respuesta rápida. ¿Qué te parece el ambiente que se ha vivido, este retorno a la Kale Borroka más pura, precisamente bajo mando y bajo control de la esfera de orden público, por decirlo de alguna manera, de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Fernando Grande Marlaska? Pues mira, yo estuve el otro día en Oñate. Y si quieres que te diga la verdad, si quieres que te sea sincera, me fui bastante fastidiada porque me di cuenta que más allá de las amenazas de muerte, de las botes de mermelada de cristal que nos tiraron, de las botellas, de que realmente tuviéramos que estar escoltados por 50 ertzaintzas, creo que hay sitios del País Vasco que son absolutamente irrecuperables, donde la gente se sigue jugando la vida por no acatar la dictadura marxista de Bildu, de Batasuna y de los socios de Pedro Sánchez, porque tengo que recordar que nosotros fuimos a hacer un homenaje a la Guardia Civil. Desde luego, por descontado, ningún guardia civil se atrevió a acercarse y ninguna persona que no fueran estos sujetos, por llamarlos sujetos, estos animales, esta basura proetarra, salió de sus casas absolutamente para nada. Hay un miedo en el País Vasco absolutamente aplastante y me dio muchísima pena. Así es, Cristina. Eduardo García Serrano, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Encantado de estar contigo, con Cristina y con Luis, por supuesto. Un placer, como siempre. Los progres califican esto que acaba de describir perfectamente y con poco, bueno, no con mucho detalle, pero desde luego sí con pinceladas muy acertadas, Cristina, lo llaman libertad de expresión. ¿Esto es libertad de expresión? No, que va a ser libertad de expresión. Libertad de expresión es la que se nos cercena a nosotros, a los que denunciamos esa tiranía marxista separatista que gracias a Pedro Sánchez y a 40 años de Partido Nacionalista Vasco y sus sicarios de ETA está implantada, está absolutamente enraizada en Vascongadas y también en Navarra. La libertad de expresión es la nuestra, que va avalada de un valor intelectual y físico que poca gente demuestra en España, para hacer frente a ese mensaje de la tiranía marxista separatista del gobierno vasco, del gobierno navarro y del gobierno de Madrid, porque no hay que olvidar que el principal músculo del separatismo, tanto catalán como vasco, está aquí, en Madrid. En Madrid. Son afluentes de los gobiernos de Madrid, que son los que los fortalecen sistemáticamente para, llegado el momento de ausencia de mayorías absolutas en el Congreso de la Nación, en el Parlamento Nacional, pues jugar con ellos para instaurar gobiernos que son como el de Pedro Sánchez, efectivamente. Y cuando ha habido mayorías absolutas, como la tuvo Rajoy en 2011, que cabe recordar que nadie ha acumulado desde 1975 hasta 2011 en España tanto poder como el que tuvo Rajoy, 13 de las 17 comunidades autónomas, mayoría absoluta en el Congreso, mayoría absoluta en el Senado, alcaldes en 40 capitales de provincia española y en innumerables ciudades de orden menor. Bueno, pues con todo ese poder en la mano, Mariano Rajoy no hizo absolutamente nada para acabar con el poder del separatismo, con el poder del nacionalismo y con el poder del socialismo. No movió un solo dedo el gaitero de Pontevedra y así nos luce el pelo. Luis Valcarce, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros.
Luis, me imagino que tú, viniendo de Argentina, no te extrañará el confirmar que el primer partido que respalda a la Kale Borroka, el primer partido que respalda sus aspiraciones fascistas y separatistas, el primer partido que respalda toda su violencia, que nunca jamás la criticará, que dice que es que cuando a una mujer le atizan una pedrada en la ceja es un bote de ketchup, me imagino que no te extrañará que ese partido sea Podemos, ¿no? Conociéndoles como les conoces, por su deriva populista, comunista. Yo prefiero llamarles como toda la vida se han llamado, que es comunistas, y la deriva que han tenido, el daño que han hecho en Argentina, por ejemplo. Exactamente. A mí no me sorprende, pero sí me sorprende lo que estabais comentando, y yo te voy a contar mi experiencia personal con respecto a esta campaña electoral en Galicia y en País Vasco que deja la semilla del odio, que deja, hablando de naturalizar, pues aquí se ha naturalizado la violencia, se ha naturalizado el odio, se ha naturalizado que una diputada le peguen una pedrada y salga un energúmeno a decir que es ketchup, y ninguna de sus satélites mediáticas se escandaliza, no le dedican bloques de 25 minutos como sí hicieron con ese taxista de Málaga que disparaba contra unas fotos de Podemos. Ahí se le dedicaron monográficos, pero al energúmeno, al siniestro Echenique, por decir lo que dijo de Rocío de Mer, no se le dedicó ni más ni, bueno, apenas unos minutos y a pasar a otro tema. Esta campaña deja como decía Cristina, deja la viva imagen de que hay zonas irrecuperables. Hay zonas irrecuperables y a mí me preocupa lo que está pasando en Galicia, pues yo viví ahí varios años y no había visto, estuve en Vila García de Arosa, que es el corazón decía, he recordado a Eduardo lo de Pontevedra, esto es Pontevedra, esto es el corazón de las Rías Baixas, y estuve en un acto de Vox. Si no hubiese sido por 4 furgones policiales que estaban ahí y que nos separaban de los 50 tíos que vinieron a insultarnos, a llamarnos burros, a llamarnos hijos de puta, a llamarnos españoles, a llamarnos fuera de aquí, niñatos, por supuesto niños bien, vestidos con ropa de marca, con camisetas vintage, con la bandera comunista, cubiertos con la bandera comunista y con la bandera independentista galega. Si no hubiera sido por la CIA, por la policía, nos mataban. Y estamos hablando de una tierra que presume de tener sentidiño. Entonces, se ha sembrado, ahí se ha puesto el huevo de la serpiente y vaya Dios a saber lo que va a ocurrir. Hay zonas en las cuales ser español es un estigma, te persiguen, te tiran piedras, te escupen. Hemos visto en el País Vasco, acaban de vandalizar la tumba de Fernando Buesa. Vimos imágenes en estado de alarma de cómo amenazaban al vice y a Dongó y si no salían corriendo también le daban una paliza y a cara descubierta. Es que el tío se quitaba la mascarilla a cara descubierta, grábame, con total impunidad. Eso es lo que está pasando en el País Vasco y estas son las imágenes que nos dejan los socios. Estos son los socios de Sánchez, estos son los que gobiernan con él, los que firman acuerdos de Estado con este presidente de gobierno. No son 4 locos. Bueno, Luis, por lo tanto, la sensación es de mucha amargura. No son solo los que firman acuerdos con ellos, sino los que después de firmar acuerdos totalmente enloquecidos nos dicen a los que los criticamos que los demás somos fascistas, efectivamente. Bueno, vamos a ver imágenes del último acto de campaña. Viernes, Vox lo hacía en Vitoria y ocurría esto. Aliviar los bolsillos de las familias vascas. Pero no es él, es él quemando la bandera. ¿Qué quemando? ¿No se ha saltado la bandera? ¿Está loco? Está ahí, es lo que está
¿Qué os parece, Luis, Cristina, Eduardo? Esto se ha convertido en el día a día, segundo a segundo, minuto a minuto de una campaña. Digo yo que si alguien hubiese tenido la intención de cortar esto, teniendo como tienen identificados al 100% de esta gente, viendo cómo van el 80% de ellos sin cubrir, por cierto, estamos todos con los famosos requisitos anticoronavirus de que hay que ir tapados, esto les da olímpicamente lo mismo, los podrían haber detenido por lo que les hubiese dado la gana, por desórdenes públicos, por altercados, por ataques, por violencia callejera, hasta por saltarse las famosas normativas de control y de precaución con el tema del coronavirus. Da lo mismo. Luego eran los de las cacerolas, los que ponían en peligro. Esta gente los tienen identificados, no se les detiene, si se les detiene se les saca por la puerta de atrás. No solamente eso, sino que cuentan, en muchas de las organizaciones en las que ellos están, cuentan con subvenciones públicas. No se les retira las subvenciones públicas por mucha constatación que haya de actos violentos y de a qué se dedican. Esta es la España que estamos construyendo, Cristina. Pues mira, lo que te comentan fuentes policiales de todo esto es que aquí hay una especie de entente, de pacto entre los llamados ciervos, que son el Batasuno, el que lo llamas desde la montaña con como los vikingos y bajan todos en hordas, en manadas desde los caseríos a acosarte y a matarte si pueden, porque, insisto, y esto es muy importante, te aseguro que aquí hay un salto cualitativo de cuando te rodean en Cataluña, que yo no dejo de denominarlo también terrorismo, todo lo que pasó en la Operación Copérnico, y de lo que vimos aquí. Yo te puedo asegurar que esta gente te pilla en una esquina y te mata. Y te mata. Y le da igual que seas un hombre o una mujer. Y esto ocurre a 4 horas de Madrid. Esto ocurre a 4 horas en coche de Madrid, que es donde la gente dice que ETA no existe, que a la derecha le viene muy bien que ETA existiera o le vendría muy bien, los medios de comunicación que dicen que en el País Vasco no pasa absolutamente nada, de la casa de Zapatero, 4 horas de la casa de Zapatero que dice que en el País Vasco hay paz y que Otegi es un hombre de paz. Bueno, pues estos son los que hacen el trabajo de los burócratas de la ETA en el Congreso de los Diputados, que son los socios de Pedro Sánchez, y que les ordenan atacar ya no a los diputados de Vox, que también, sino a todo el que se acerque, a todo ciudadano que no promulgue o que no acate esa dictadura marxista. Esos son los ciervos con los que a mí me comentan que había un pacto de, bueno, os podéis acercar y podéis demostrar vuestra violencia, por no llamarlo descontento, porque no es solamente descontento, es violencia, y vuestro acoso, y vuestros insultos, y vuestro alde emendic, y demás basura consignataria proetarra, y que pudiera celebrarse un acto o varios actos en el País Vasco. No ha pasado nada realmente, y esto sí que es verdad, y aterra también un poco porque el PNV no ha querido, pero todo esto a Bildu le viene muy bien. Déjame que le pregunte a Eduardo García Serrano, porque no estamos hablando de una comunidad autónoma cualquiera. Si la renta media española, la renta per cápita, ronda los 27.000 euros, en el País Vasco la renta media oscila en torno a los 32.000, es decir, es una comunidad autónoma rica. Cada vez que negocia los presupuestos con el resto o con todos los españoles, ellos negocian por su cuenta y acaban sacando una parte en infraestructuras de la que no dispone nadie. El sistema de cupo por el cual ellos tenían que pagar por los servicios que presta el Estado, es decir, servicio de guardacostas, de protección medio ambiente, moneda, embajadas, ejército, etcétera, ellos han conseguido que no solamente no paguen, estaban pagando al inicio unos 400 millones de euros al año, unos 500 millones, han conseguido hacer figurar, gracias a las normas que se les ha permitido tener, han conseguido hacer figurar que realmente no cubre todo lo que ellos aportan, y ese cupo en estos momentos es negativo. Les estamos pagando el resto de españoles cerca de 500 millones de euros al año. Tienen un sistema de financiación en el que controlan ellos la recaudación de impuestos, con lo cual están falseando la recaudación del IVA, la hacen minorar de forma que parezca que obtienen menos recursos, y el resultado es que del resto de comunidades autónomas más pobres que ellos les estamos enviando unos 2.000 millones de euros por año. Ese es el contexto económico en el que viven estos niños revolucionarios, que acaban recibiendo, gracias a esa mecánica de obtención de fondos de todo el resto de España, infinidad cuantiosas subvenciones en sus organizaciones, lo cual les permite tener lo que quieran, hacer lo que les dé la gana y acabar siendo utilizados por esa maquinaria para lanzarlos contra toda aquella persona que no opine como ellos. Este es el contexto, Eduardo, y yo, sinceramente, espero que alguna vez se plantee en España el cortar todo esto, que se acabe ya esta historia, porque que tengamos que estar pagando las sogas con las que luego nos pretenden ahorcar empieza a ser ya excesivamente sarcástico. Efectivamente, Carlos, lo has descrito de manera muy prolija y acertada, ¿eh?
Y voy a utilizar la última parte de tu intervención, enlazándola con la de Cristina. Decías que nos venden muy cara la soga de las que nos van a ahorcar. Eso es Lenin en estado puro, cuando Lenin decía que los burgueses nos venderán muy barata la soga de la que les ahorcaremos. Eso es exactamente lo que llevan haciendo en el País Vasco y en Cataluña el separatismo, las élites del separatismo, desde que aparecieron a finales del siglo XIX. El cupo vasco no es más que una concesión del final de las guerras carlistas. Se les concede graciosamente ese cupo, que ahora resulta que ni siquiera en virtud del cupo, como tú muy bien has señalado, ellos tienen que aportar unos poquitos millones de euros al año para compensar o pagar o mal pagar los servicios que reciben de España. Ya ni siquiera eso. En ese ambiente de prosperidad económica agraviante para el resto de España, porque todos los gobiernos desde el siglo XIX, desde el final de las guerras carlistas hasta hoy, todos los gobiernos se han volcado económica, financiera e industrialmente con el País Vasco y con Cataluña, bueno, pues todos los gobiernos, esa labor de claudicación ante la burguesía separatista es la que estamos pagando ahora. ¿Darle la vuelta a esa situación? Pues efectivamente, como tú apuntabas, Carlos, hay que darle la vuelta a esa situación, pero va a ser duro, va a ser amargo y va a ser muy difícil, porque si no hacemos para darle la vuelta a esa situación exactamente lo contrario de lo que se ha venido haciendo durante los últimos 44 años, que es bajarse permanentemente los pantalones ante las presiones, caprichos e insinuaciones del nacionalismo separatista, pues no conseguiremos absolutamente nada. Seguiremos con paños calientes. ¿Qué queréis? ¿Más transferencias? Ahí van. ¿Qué queréis? ¿Más dinero? Ahí va. Más dinero de los extremeños, de los castellanos, de los valencianos, de los andaluces, del resto de España. Y con ese dinero ellos nutren a sus mesnadas separatistas, a sus bárbaros, como decía Cristina, que bajan de los caseríos como las hordas de Atila. Con ese dinero los nutren. Y además estas mesnadas se saben impunes e inmunes, porque han sido educadas, han sido domadas, han sido lobotemizadas, han sido analfabetizadas en el odio a España. Cuando es España la que con sus recursos ha llevado la prosperidad económica, industrial y financiera a Vascongadas, a Navarra y a Cataluña. España, toda España. Porque si Cataluña y Vascongadas han tenido esa prosperidad económica, se debe al esfuerzo de todos los españoles y no de los señoritos de Neguri y de los señoritos de Pedralbes, sino de todos los españoles que han acudido a trabajar allí como leones durante decenios. Esos son los que han hecho la prosperidad. Luis, déjame que te pregunte por este asunto. Vamos a escuchar en nada a Germán Terç, al eurodiputado de Vox, hablando de lo que está ocurriendo, pero yo simplemente por intentar resumirlo con una metáfora. Yo no sé a quién le puede extrañar si el niño se porta mal, te pide un helado, se lo das, el niño se sigue portando mal, te pide 2 helados, se lo das y va y resulta que pide más porque saca la conclusión de que portándose mal le vas a dar cada vez más helados. Yo de verdad que no lo veo tan difícil de entender. Vamos a ver las declaraciones de Germán Terç, cómo se refiere a los ataques que están recibiendo y las comentamos, Luis. ¿Qué opinas de que nos hayan acorralado los proetarras en todos los actos? Está claro que en España hay una serie de regiones en las cuales no hay libertades y no hay democracia en el sentido homologable a Europa. En ese sentido tenemos que dar un gran impulso a la real, a lo que es la conquista de las libertades que faltan, que son asignaturas pendientes en esta gran canción. ¿Y crees que se podrá ir recuperando la libertad? Vamos a por ello, se están dando los pasos. Hemos dado muchos pasos. Tenemos 52 diputados. Hace 2 años no existíamos.
estamos en Europa, estamos ya en todos los ayuntamientos, estamos en los ayuntamientos, estamos en las ciudades y vamos a estar aquí y vamos a estar en Galicia. Pues muchas gracias, Germán. Un saludo a todos. Gracias. Y el domingo a votar en Galicia y en el País Vasco por la libertad y por España. Ahí estaremos. Esas eran las palabras de Germán. Vaya por delante, simplemente para que la gente que no lo sepa, Germán Terç, su siguiente apellido es Valle Lersundi, ya es una de las personas que se ha acostumbrado a encontrarse en la casa que sigue teniendo en el pueblo del que procede ese apellido de su familia. Se ha acostumbrado a encontrársela todos los veranos pintada arriba abajo, destruida una verja, destruidas unas ventanas, el tipo de vida maravillosa del ven y cuéntalo. Decía algo, Germán, que es con lo que yo me quedo. Decía ausencia de democracia. Efectivamente, ahí no hay democracia. O sea, que no me vengan a venir, que no me vendan que eso es democracia, porque eso es lo que puede ser, en todo caso, es un minifundio feudal en el cual mandan unos varones y tienen a un par de mercenarios, un par de turbas, de cachorros violentos que cuando los necesiten los sacan a pasear precisamente para aterrorizar a todo aquel que se sienta español. Y esto que sirva de memoria para todos los que dicen que ETA ya no mata, que ETA que la hemos derrotado. No, que derrota. Ahí está, esta es la victoria de ETA, precisamente esta es la victoria de ETA. ETA no te mata, ETA directamente ya no te deja vivir. Y eso es lo que están viviendo todavía miles y miles de españoles, sin contar los que se han ido del exilio y los que han tenido que abandonar a sus familias, sus casas, sus haciendas, las vidas que tenían ahí, sobre todo por una memoria pisoteada. Encima tenemos que aguantar hoy, y perdón que lo vuelvo a traer porque lo traje hace 15 días, pero es que hoy también en el diario ABC, Salvador Sostre vuelve a elogiar al PNV, que es quien en este momento está más interesado en excarcelar a los presos de ETA y en coger las competencias penitenciarias precisamente para robarle voto a Bildu y hacer con los presos de ETA lo que ya se imaginan, dejarlos en la cárcel, dejarlos en la calle, que es lo mismo que están haciendo en Cataluña. Pero Urkullu es estabilidad, es buena gestión, nos dice este columnista del diario ABC. Es intolerable que un diario de centro-derecha en este momento esté defendiendo al mismo que protege a esos cachorros violentos, con los ojos inyectados en odio, dispuestos a matarnos, como decía Cristina, dispuestos a matarnos. Te puedo asegurar que lo que sientes ahí es que te descuidas y si no fuera por un policía, te matan. Y encima les tenemos que agradecer la estabilidad. No me toquen las narices. Encima les tenemos que agradecer la estabilidad. No, es intolerable. Déjame que meta una cuña y que te corte, perdóname que te corte. Para entender lo que pasa con ese periódico que tú estás mencionando, hay que entender que tiene un consejo de administración que se traslada al País Vasco. Y ese consejo de administración lo comparte con diarios que en estos momentos y con un grupo que en estos momentos necesita de las subvenciones en el País Vasco. Entonces ahora cojamos el artículo de Salvador Sostres y traduzcámoslo después de haber entendido lo que yo acabo de explicar. Es decir, para que ese grupo financieramente le llueva dinero procedente de todo ese esquema de saqueo fiscal al resto de comunidades autónomas que yo acabo de describir, necesita que determinados arietes sigan escribiendo que el PNV es estabilidad. Mi única pregunta es estabilidad para quién? ¿Para los que acuden a los mítines libremente? ¿Es estabilidad para la gente que intenta montar una empresa y se encuentra con silicón en las cerraduras y no es Batasuna, Aberchale, etcétera? ¿Es estabilidad para la gente que quiere desarrollar un negocio turístico y allí no quiere ir nadie después de ver lo que estamos viendo? ¿Es estabilidad para la gente que quiere educar a sus hijos como le dé la santísima gana, tal y como recoge la Constitución española? ¿O es estabilidad, como decía Eduardo hace un momentín, para los señores de Neguri? Y cierro mi cuña, Luis. No, es que tienes toda la razón. Es decir, hay marcas del Grupo Vocento como el Diario Vasco, que es donde precisamente nos obsequiaron esa portada ominosa, humillante, en la cual Idoia Mendia brindaba con Arnaldo Otegi. Y es el Grupo Vocento. A mí me extraña porque su presidente, Ignacio Ibarra, pues es una víctima del terrorismo. Es decir, hay muertos en su familia asesinados por la ETA. ¿Cómo se puede llegar a este grado de humillación, a este grado de cesión, a este grado de entreguismo y de rendición frente a todo eso? Pues yo me niego a aceptarlo. Lo que no entiendo es que un diario de tirada nacional, un diario que defiende unos valores constitucionales, elogie al mismo tío que en este momento le está bailando el agua a los bilduetarras. Me niego a eso. Cristina, para que lo comentes, las palabras de Alberto Tarradas, presidente provincial de Vox en Gerona,
Porque esto, como decía Eduardo, tiene a sus primos hermanos en Cataluña. El pequeño problema que empezamos a tener en España es que tiene a sus primos hermanos en Cataluña, los tiene en Baleares, los tiene en Valencia, los tiene en Galicia, los tiene en Navarra. A ver si alguna vez los primos hermanos de los demás empezamos a ganar terreno. El presidente provincial en Gerona, la vemos con mucha ilusión y con una oportunidad para dar voz a todos esos vascos que se han visto silenciados, igual que ha pasado en Cataluña, por un nacionalismo mal, por una perversión de la mente de todos los vascos. Han lavado la cabeza a tantísima gente y ha llegado Vox para ponerle freno a esto, para hablar de la inmigración, para hablar de tantísimos otros temas que no se han hablado en el País Vasco durante muchos años. ¿Cómo ves que en cada acto que ha celebrado Vox, la Kale Borroka, los proetarras nos hayan estado rodeando siempre? Tú ya estarás acostumbrado por Cataluña, ¿no? Sí, desgraciadamente es una cosa a la que nos tienen acostumbrados, pero eso me voy a quedar con lo positivo. Eso significa que vamos por el buen camino. El Partido Popular no recibe ese acoso que estamos recibiendo nosotros. Entonces, eso significa que Vox es el único que está plantando cara contra el separatismo vasco, contra el separatismo catalán, contra la globalización, contra tantos otros temas. Pues muchas gracias, Alberto. Gracias. Fíjate un pequeño detalle, Cristina, que me ha llamado la atención en la entrevista, porque antes a la gente que acudía al País Vasco le decía, bueno, estarás viendo la Kale Borroka que hay aquí. El entrevistador, de forma natural y espontánea, le dice, bueno, estarás viendo lo que ocurre aquí. Bueno, tú ya vienes de Gerona, claro, allí, con la experiencia que tienes. Bueno, lo que luego niegan, ¿no? Que ocurre la mayoría de los medios de comunicación y medios conservadores o medios de propietarios y de consejos de administración conservadores, ¿no? A los que les interesaría que el panorama fuera otro, ¿no? Pero es curioso. Lo que estamos viviendo en general en España, ya no solo en Cataluña, ya no solo en el País Vasco, es la pancatalanización de toda España. Porque esto ya ocurre en la Comunidad Valenciana, esto ya ocurre en Navarra, esto ya ocurre en Baleares, esto ya ocurre en Galicia, en el País Vasco. Luego, ¿qué queda a salvo? Las Castillas, que también al final están sometidas en cierta manera a una dictadura marxista como toda España, pero donde al no haber lenguas, más de una lengua oficial, no hay ese ente clientelar que hay en las comunidades que te he citado antes, pues parece que se está resistiendo mejor. Pero aquí ya hay violencia, y digo aquí, digo en Valencia, ya hay violencia en Baleares, ya hay violencia en Navarra. Y la culpa lo tienen los medios de comunicación, y lo estabais comentando antes. Vosotros sabéis que cualquier medio de comunicación ahora, muchísimos medios, han reducido el apoyo a las víctimas del terrorismo a una especie de signo ultraderechista, de que realmente necesitamos a ETA para que la echamos de menos. Es todo culpa de ellos. Es decir, un tío de aquí de 40, 45 años en la Comunidad Valenciana te dice que ETA no existe. Y luego lo que yo creo que había que hacer es subir a un determinado grupo de medios de comunicación, de periodistas, para ver si así aprenden, para ver si así se niegan a hacerle el juego a sus empresas, que es el de pasar un día entero en Oñate. Es absolutamente alucinante. Yo lo siento, me estoy repitiendo, pero os aseguro que te matan. Y a mí ayer me escribió un señor por Telegram, no sé cómo ha conseguido mi teléfono, me mandó ayer un WhatsApp diciéndome que vive en Oñate y que siguió el acto de Vox en estado de alarma. No pudo ir al frontón de Oñate por miedo. Vamos a ver cómo Macarena Olona les da las gracias a la Ertzaintza. Yo esto lo he remarcado porque lo he visto y lo he vivido. Y no es una cuestión de los agentes de la Policía Autonómica Vasca, no lo es. Es decir, es una cuestión de las decisiones que está tomando PNV. Cuando vemos que avanzan esas hordas, batasunas, es porque se les ha consentido avanzar dentro de un diseño estratégico social en el que se quiere que se note que tienen fuerza. Acto seguido se despliega la Ertzaintza, por orden también de quien gobierna, y gobierna PNV de la mano del Partido Socialista del País Vasco. Y en ese momento es cuando ellos hacen un ejercicio de demostración, nosotros somos capaces de contener a estas bestias. ¿Cuál es la cuestión? Que ellos han lanzado a las bestias previamente. Esa es la exhibición, ese es el teatro que han estado haciendo durante toda la campaña electoral, porque es lo que quieren que la gente piense, que el único partido que es capaz de frenar a las hordas es PNV, y a eso es a lo que le llaman el voto útil. Vamos a ver cómo le da las gracias Macarena Olona. Y doy las gracias, y os pido que deis las gracias conmigo, a unos agentes extraordinarios, a un cuerpo policial que es un orgullo para toda España
Y os pido que gritéis conmigo, ¡viva la Ertzaintza! ¡Viva! Porque gracias a ellos hoy estamos aquí, hoy podemos celebrar nuestro acto con libertad, porque nos han escoltado permanentemente en todos y cada uno de los pasos que hemos dado, porque nos han abrazado, nos han acogido, nos han acompañado, y ellos han llevado la mayor parte de los golpes, como llevan recibiéndolos desde hace más de 40 años, junto a nuestra gloriosa Guardia Civil y nuestra gloriosa Policía Nacional. Así que ¡viva la Ertzaintza! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva la Policía Nacional! ¿Recordáis cómo le dije al indigno Marlaska? ¡Eres un cobarde! Y tu cobardía comenzó hace 15 años a manifestarse en Bilbao. Porque hace 15 años, el hoy completamente desaparecido magistrado, pero en aquel momento juez en activo, abandonó una vez más a las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando en una manifestación 15 ertzainas fueron linchados. Y lo que hizo ese juez, ahora indigno ministro, fue abandonar por completo a los agentes, imputando a uno de ellos. Y no procedió contra ninguno de los totalitarios que hoy se llaman antifascistas, pero que son la Kale Borroka. Pues Macarena, que ha vivido tuvo que estar destinada profesionalmente allí, ha tenido que vivir en ese entorno, conoce perfectamente lo que ocurre y el teatro que monta PNV, Eduardo. Bueno, a mí me gustaría recordarle yo no tengo esa visión tan épica de la Ertzaina ni de los Mossos d'Esquadra, estas policías que se han convertido en la Gestapo y el KGB del separatismo, porque esa es la función, salvo cubrir el expediente en determinados momentos, como estaba proclamando Macarena Olona en ese mitin. La función de la Ertzaina y de la Policía Foral Navarra y de los Mossos es convertirse en eso, en la policía política, o sea, la Gestapo, el KGB o la Stasi de el separatismo, que es el que gobierna en esos territorios españoles. Ya te digo, para mí la conducta de la Ertzaina, de la Policía Autonómica Catalana y de la Policía Foral Navarra no tiene un pase, en tanto en cuanto, recordemos, querido Carlos, querida Cristina, querido Luis, que a partir del 23F, tanto en el Ejército como en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desaparece la obediencia debida. De tal manera que si un Ertzaina, un Mossu, un policía foral navarro, un guardia civil o un policía nacional recibe de sus mandos una orden abiertamente anticonstitucional, abiertamente antidemocrática, no solo está obligado a no obedecerla, sino que además está obligado a denunciar al mando que le ha dado esa orden anticonstitucional y antidemocrática. Y cuando la Ertzaina recibe órdenes, cuando se despliega, de mantener, mano blanda con los portavoces de los sicarios y con las jaurías de los sicarios en la calle, con estos mano blanda y con los que acuden a proclamar que España existe, porque existe Vascongadas, porque existe Cataluña y porque existe Navarra, con estos, sin embargo, en cuanto se pasen un pelín, palo y detención. Eso es ilegal. Y esas órdenes las reciben. Y las cumplen. Y las cumplen. Y los han protegido porque desde las filas de Vox no ha habido respuesta a la violencia que estaban recibiendo. Si hubiera habido la más mínima respuesta en el mismo tenor respecto de la violencia que estaban recibiendo, te puedo garantizar que la Ertzaina se hubiera volcado de una manera feroz contra la respuesta de los integrantes y asistentes al mitin de Vox a la violencia que los sicarios de ETA estaban ejerciendo sobre ellos. Hubieran sido detenidos todos, como ha sucedido en alguna que otra ocasión, que yo he padecido en el País Vasco y en mi Navarra natal, yendo allí a celebrar el 12 de octubre, que nos caían bombonas de butano vacía desde los balcones por los que pasábamos por debajo. Y cuando hemos respondido a esa violencia, los que hemos sido detenidos hemos sido nosotros, porque no hay ningún código, ni natural ni positivo, escrito,
que obligue a un individuo a dejarse apalear, a dejarse insultar sin recurso de la legítima defensa. Bueno, pues la Ertzaina, los Mossos y la Policía Foral Navarra obedecen permanentemente órdenes inconstitucionales, órdenes agraviantes, porque su destino es ser la KGB, la Gestapo y la Stasi de los gobiernos separatistas. Déjame que pasemos con Luis, que quiero comentar una noticia, la publicábamos en OK Diario. Lo digo porque yo tengo la sensación de que el Partido Socialista está dando paso ya a la segunda fase de su radicalización. La primera fue blanquear a Bildu. En estos momentos ya hablamos de la posibilidad de integrar a Bildu, que, oh, qué casualidad, es lo mismo que empezó ocurriendo en la época de PNV. Es decir, primero se le integró como un aliado ocasional. En estos momentos nadie entendería que un Partido Socialista nos apoyase en PNV. Bueno, pues en este momento está ocurriendo lo mismo con Bildu. Atención a esta noticia, porque había una primera entrega, la publicábamos en OK Diario, y era que tanto Idoia Mendia, la responsable del Partido Socialista en el País Vasco, como Pablo Iglesias, planteaban ya abiertamente a Sánchez la opción de deshagámonos de PNV, que se nos ha quedado corto en nuestra radicalidad, e ingresemos directamente no como un apoyo ocasional, sino como un elemento totalmente estructural de la gobernabilidad a Bildu, a los proetarras. Esto se planteaba en el País Vasco. El PNV reaccionaba y respondía, esto lo publicábamos precisamente en OK Diario, lo publicábamos hoy, y respondía diciendo, mucho cuidado, si usted a mí me saca de los apoyos necesarios, es decir, Partido Socialista me retira su apoyo en el País Vasco, yo responderé quitándole el apoyo que le doy en Moncloa. Pero sobre todo quiero que vayamos al fondo de la cuestión, Luis. El Partido Socialista es el mismo partido que hace 20 años no quería acercarse a Bildu. Hace ya 5 años, 6 años se acercaba descaradamente a Bildu. En estos momentos no es que se acerque, es que mantiene alianzas evidentes y ahora ya empieza a hablar y tiene facciones del partido que lo reclaman un apoyo totalmente estable. Es decir, el proceso de blanqueamiento de las viejas estructuras, de la herencia de ETA, está llegando a su última fase. Y su última fase es incorporarlo como un apoyo estable del Partido Socialista. Mira, yo estaba pensando mientras te estaba escuchando, Carlos, en Idoia Mendia, porque a Idoia Mendia en mayo le destrozaron la casa. Y recuerdo que Idoia Mendia, una vez que, y sabemos quiénes son, sabemos que son los cachorros bilduetarras, que le fueron a dejar un mensajito, le escribieron asesina en su casa y le dejaron un mensajito para que sepa que, cuidado por dónde va, ¿no? Idoia Mendia, cuando le entrevistan en el espejo público y le preguntan por esto, prácticamente tenía que pedir perdón. Parecía que iba a pedir perdón. El síndrome de Estocolmo que tiene el Partido Socialista con todos, con los herederos de la ETA, llega a este punto de ignominia. Parecía que la que tenía que pedir perdón era ella. Ese mismo día, Antonio García Ferreras en La Sexta entrevista a Merche Espirúa, la portavoz de Bildu en el Congreso. Le pide por favor que condene la agresión de los bilduetarras a la casa de Idoia Mendia. Merche Espirúa se niega. Dice, no, bueno, sí, condenamos toda la violencia. No, pero usted condena lo que ha pasado, condena, le parece que, no me acuerdo si se refiere a su formación o de qué, se negó en rotundo. Y ahora Idoia Mendia piensa gobernar con estos, con los que destrozaron su propia casa. ¿A tanto llega la humillación, la ignominia de este partido con los herederos de la ETA? A los mismos que, por supuesto, acaban de vandalizar la tumba de Fernando Buesa y, por supuesto, por la que ni siquiera van a pedir una rectificación ni nada. Claro, si son en estos momentos, no es que sean sus socios, es que a mí me da la sensación que hoy son los que mandan, Carlos. Son sus súbditos, totalmente de acuerdo. Les han enganchado, los tienen atrapados y además ellos saben por qué. Aquellas conversaciones, cuando se estaba preparando el tripartito, cuando ocurría todo lo previo a lo que pasó a partir de 2004, hubo una de las conversaciones clave en las que ETA se reúne en Perpiñán y se reúne con Caro de Rovira. Ese epicentro de la negociación demuestra lo que era esta historia. Era la negociación de blanqueamiento bajo el auspicio y petición del Partido Socialista, de ETA, que ya planeaba reconvertirse en EH Bildu Sortu, y de Esquerra, que planeaba ser el socio preferente de EH Bildu Sortu. Hoy todo eso se ha fraguado.
ETA se ha convertido en un partido político, está dentro de las instituciones, es el aliado del Partido Socialista, es el aliado estable y coordinado de Esquerra. Esquerra le defiende, ellos defienden a Esquerra y son el eje de la gobernabilidad de Sánchez. Aquella reunión en Perpiñán de Carod Rovira, aquella que todo enfadó a Carod Rovira, aquella que revelaba la realidad de que el separatismo más radical estaba no solamente contribuyendo a destruir España, sino contribuyendo a destruir la democracia, el Estado de Derecho, el respeto, los principios de la transición, todo aquello que nos ha permitido vivir durante décadas de una forma medianamente tranquila e intentar ir cerrando las heridas. Ellos lo volvían a implosionar, ellos volvían a hacerlo estallar. Esa fotografía de Perpiñán explica todo lo que ha ocurrido después. Quiero que Cristina nos explique la entrevista. Vamos a poner una serie de declaraciones. Ella estuvo con la candidata de Vox por Álava, con Amaia Martínez. Vamos a ver un extracto, si te hace, Cristina, y nos lo comentas. Bueno, amigos, pues estamos con Amaia Martínez, la candidata de Vox por Álava, que tiene serias posibilidades de entrar en las instituciones, lo cual sería un gran logro de Vox en el País Vasco. ¿Qué tal, Amaia? Pues fenomenal, aquí disfrutando del ambiente y dándolo todo, como siempre. Os han venido a animar. Siempre, los mítines de Vox son siempre con mucha gente, además, sí, aplaudiendo y demás, estamos encantados. ¿De dónde sale esto de Aldemendik? Aldemendik es una forma de hablar que tienen para todo lo que no es acorde a su ideología, expulsarnos del sitio. Pero el problema es que no se han dado cuenta que somos vascos y esto también nos pertenece. Tienen seria colaboración del Partido Socialista, del Ministro del Interior y de Podemos. Por supuesto, tienen apoyo y protección del Ministro Marlaska, del PSOE, de Podemos, PNV, Bildu y todos aquellos que quieran apoyarles. Siempre están protegidos por ello, por eso siempre están ahí, evidentemente. ¿Qué posibilidades tenéis ahora? ¿Qué perspectivas tenéis? Nuestra perspectiva ahora mismo es que la población vasca despierte, que nos apoyen. Estamos a un paso de entrar en el Parlamento Vasco. Sé que hay muchos valientes en el País Vasco que nos están viendo y nos están apoyando desde sus casas, porque aquí es difícil manifestar las ideas, pero estoy segura que ese día van a ir todos a las urnas, nos van a apoyar y vamos a entrar en el Parlamento dando la patada de entrada y diciendo aquí estamos. Amaia, por último, o penúltimo, mejor dicho, ¿qué significa para una persona que no profese la ideología marxista vivir en el País Vasco? ¿Qué consecuencias tiene para ti, por ejemplo? Mira, yo vivo con mis ideales, con mis valores. Siempre he vivido en el País Vasco con mis ideas y lo voy a seguir haciendo. Los de Vox no tenemos miedo a nada ni a nadie, lo estamos demostrando día a día, porque ni esa turba de violentos nos amedrenta. Muy bien. No podíamos cerrar de mejor forma que dedicándole unas palabras a la Benemérita, al Instituto Armado, que está aquí perpetuamente amenazado y donde se dejaron la vida 8 guardias civiles. Desde aquí les transmitimos nuestro agradecimiento por ser valientes, continuar aquí, y lo mismo que Vox, nunca se van a dejar amedrentar. También les decimos que vamos a estar aquí a su lado, apoyándoles tanto a la Guardia Civil, Policía Nacional, como por supuesto a nuestra Policía Autonómica, la Ertzaintza. Les estamos agradecidísimos y continuaremos con el apoyo hacia ellos. Muy bien, muchas gracias, Amaia. Y suerte. Cristina, gracias. Cristina, ¿qué tal fue el tema? ¿Qué te pareció? Yo simplemente por anticiparlo, porque la gente puede pensar, dice, en Álava la cosa es distinta. En Álava es distinta, es verdad, de lo que se puede vivir en Guipúzcoa es algo distinto. Ahora, simplemente para que la gente entienda, tú puedes convivir con un nivel de presión y de coacción violenta y de violencia y de terrorismo poco tiempo y puede ser aguantable. Puedes convivir con una presión muy violenta y terrorista durante más tiempo, intercalada por una presión ambiental permanente. Eso empieza a ser muy duro. Y puedes tener lo que se vive en estos momentos en muchas partes del País Vasco, que es una parte de evidencia terrorista, es decir, sigues teniendo miedo a que haya determinados actos violentos ya en los cuales se te pinchen las ruedas de un coche, en los que tengas una enganchada, en los que te crucen la cara, en los que te revienten un escaparate de una tienda, pero sobre todo tienes que estar dispuesto a soportar año tras año una presión y una coacción ambiental plena, total. Esta gente, perdón por la expresión, pero objetivamente tiene unos huevos como un piano. Unos huevos, unas pelotas, sí señor, y no hay que tener miedo a decirlo porque es tal cual. Para que la gente se haga una idea, el padre de Santi Abascal y el propio Santi Abascal son de un pueblo llamado Amurrio, vivían en Amurrio, viven en Amurrio, y esto está en Álava, ¿no? Y al padre de Santi Abascal le intentaron matar 6 veces, le pintaron los caballos, le quemaron el negocio. Tú lo estás describiendo perfectamente. Cuando tú decides salirte, no solamente salirte de esa hegemonía marxista social desde el punto de vista social y política,
sino que además entras en un partido que odia abiertamente y que ataca abiertamente y que identifica al enemigo abiertamente y que se niega a entrar en ese consenso en el cual sí que ha entrado el Partido Socialista, es señalado como el enemigo número uno junto a su familia, junto a los hijos, en el colegio, en el ámbito laboral, en el ámbito social, los amigos, y eso hay que estar dispuesto a pagarlo, y de ahí todo mi reconocimiento a Amaya y al resto de los candidatos de Vox y de otros partidos políticos, ¿no? Sinceramente, antes estabais comentando el tema del PNV y de medios que se amigan con el PNV, medios conservadores nacionales, pero aquí hay otro gran problema, y es que hay una parte en el País Vasco, un estrato social del País Vasco que votaba antes al Partido Popular y que ahora vota al PNV para hacer frente a Batasuna. El PNV odia profundamente a los batasunos, y ahora esa clase empresarial, esa clase social que odia el mundo antisistema y que además ha entendido que hay ciertas prebendas y ciertas prerrogativas que se reciben desde el punto de vista económico y territorial, votan al PNV y no al Partido Popular. La pregunta es, ¿están dispuestos ellos a cambiar el voto y a votar por Vox? Bueno, quiero que no nos vayamos del programa sin comentar otro asunto que además ya se está entremezclando, es decir, la presión que está soportando en estos momentos Podemos por el asunto Dina. Quiero preguntárselo a Eduardo García Serrano, y cómo se empieza a mezclar ya esa cuestión con el tema del rey Juan Carlos, con que ellos prefieren hablar, antes que de Dina, prefieren hablar del tema de Juan Carlos, de las cuentas que han aparecido, del dinero que se puede haber llevado. Lo están utilizando claramente como muleta, quieren tapar lo suyo. Yo no sé muy bien qué incompatibilidad hay en que hablemos de dos focos en los cuales se están investigando cosas que no deberían ocurrir en un Estado de Derecho y en una democracia. Pero en estos momentos Iglesias, Gloria Lizo, es decir, gente del entorno suyo, está agitando, como se puede ver ahí en ese titular, los ataques a la corona, efectivamente para desviar el foco de todo lo que ha ocurrido y del inmenso caso de corrupción que, por lo menos de forma presunta y desde luego según las actuaciones judiciales, empieza a dibujarse en la Audiencia Nacional. Eduardo, ¿tú crees que van a seguir instando ese ataque a la institución? No a Juan Carlos, que cada uno puede opinar lo que quiera, pero sí el utilizar el tema Juan Carlos para demoler la institución como otro de los momentos que ellos pretenden provocar de cara a tumbar la Constitución española. No te quepa la menor duda, y a mí lo que me pasma es la estúpida candidez de los partidos constitucionalistas, de los partidos autoproclamados monárquicos, que apelan al proceso legal que habría que emprender, muy prolijo, muy complicado, para abolir la monarquía. Vamos a ver, las dos experiencias anteriores de república en España, catastróficas ambas, no hubo procesos legales. No hubo procesos legales. La Primera República se proclama inmediatamente después de que Amadeo de Saboya, viendo que esto es enloquecedor, pues decide irse. Y para llenar ese vacío de poder se proclama la Primera República, que fue un absoluto desastre, la Guerra de los Cantones. Y la Segunda República se proclama ilegal y fraudulentamente a través de unas elecciones municipales que ganan, para más INRI, ganan las candidaturas monárquicas por una diferencia de más de 26.000 votos. Bueno, pues aún así se proclama la Segunda República, sin emprender procesos constitucionales, ni llevar a cabo las herramientas legales codificadas en nuestros textos. No, estos van a derrocar la monarquía. Y van a derrocar la monarquía porque, como van a destruir la nación, el principal anclaje de la nación española es la corona. Piden un referéndum. Bueno, pues la corona en España tiene 1.600 años de referéndum, desde Ataúlfo hasta Felipe VI. 1.600 años de referéndum. España es inentendible sin la corona, sin la monarquía. ¿Que ha habido casos de reyes malos, muy malos o nefastos? Claro que sí, de reyes. Pero la monarquía está por encima del rey, la institución está por encima del rey. Y estos podemitas, estos podemitas de longa bragueta que aprovechan sus líos de cama para desviar la atención
con los líos de cama supuestos o reales de un rey de un rey que ya no lo es, y sus supuestos líos financieros, están tratando primero de ocultar eso y de conseguir, a través de esa cobertura que les da el rey, Juan Carlos, conseguir la proclamación de la Tercera República. Cometiendo además dos atrocidades jurídicas que a ellos les importa un huevo. O sea, el otro día la vicepresidenta esta de la mesa del Congreso decía que las responsabilidades de Juan Carlos I son heredadas por Felipe VI. Pero oiga usted, pero pedazo de animal, que nos está usted devolviendo a los tiempos previos al derecho romano. ¿Desde cuándo los pecados y los delitos cometidos por un padre son heredados por los hijos? O sea, Felipe VI es responsable de las turbulentas finanzas de su padre y de los saltos de cama de su padre. Vamos a ver, ¿pero de qué estamos hablando? Y segundo, de exigir que abdique Felipe VI para luego convocar un referéndum ya sin rey, porque Felipe VI ha abdicado. ¿Pero nos toman por gilipollas a todos? ¿O esto cómo es? Vamos a ver, esto es como si yo digo que como los miembros de la Junta de Andalucía se gastaron el dinero de los parados en putas y en cocaína, lo que hay que hacer es abolir la Junta de Andalucía. Claro, es el mismo razonamiento. Se lo gastaron en putas y en cocaína. Juan Carlos, vaya usted a saber en qué se lo ha gastado. Bueno, pues como Juan Carlos ha sido muy dispendioso con el dinero y muy alegre de bragueta también, parece ser, pues abolamos la monarquía, que tiene 1600 años de historia, joder. Bueno, este es el razonamiento de estos comunistas analfabetos, que son unas malas bestias intelectuales. Déjame que le pregunte a Luis Eduardo por un tuit que ha sido el que ha terminado de hacer arder este debate. Gloria Lizo. Gloria Lizo es la vicepresidenta, una de las vicepresidentas del Congreso, en concreto es la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados. Y el tuit que ha emitido dice literalmente lo siguiente, teniendo el peso que tiene ella y teniendo la función representativa que tiene. Dice, la única manera de desvincular a Juan Carlos I de Felipe VI y de la jefatura de Estado es un referéndum y la abdicación de Felipe VI. Vamos a ver, digo yo que esto será la única manera de juntarlos, no de separarlos. O sea, la forma de separarlo ya está, de facto, en un Estado de Derecho, penalmente cada uno es dueño de sus propios actos y las consecuencias penales y jurídicas son las de tus actos, no las de los anteriores. Dice, la única forma de separar los actos del uno y del otro, que ya están separados de por sí, dice, es que haya una abdicación. Es decir, que Felipe VI tiene que asumir las consecuencias de Juan Carlos I para estar que está separado. O sea, ya al margen de la barbaridad, de verdad que es que se les ve el plumero. O sea, lo que quieren es efectivamente tumbar una institución y cargarse la Constitución española. A ver, hay que primero entender el contexto. Evidentemente hay que enseguida hay que crear una nueva cortina de humo para que desviar la mirada y no estar pensando en el caso Dina, que es lo que a ellos les fastidia. Lo que a ellos, de hecho, a Gloria Lizo, incluso hasta ha sido crítica con Iglesias, ha reconocido que quedarse con una tarjeta y no entregársela a la mujer a la que le correspondía, pues eso posiblemente sea un acto machista. A mí, te podrás imaginar que en las televisiones se ha estirado el chicle, llevan semanas con este tema, incluso auténticos monográficos para apartar el caso Dina, porque el caso Dina perjudica a Pablo Iglesias, pero también perjudica a Pedro Sánchez. Entonces, esa es la razón por la cual en este momento les interesa tanto volver a poner la bolita de monarquía o república, que como habéis explicado no tiene ningún sentido. Yo quiero recordar, Javier Cerca, que es republicano, una vez en el 2018 en el diario El País, le dijo a Iglesias que él debería explicar para qué sirve la república, después de las dos experiencias anteriores. Lo que pasa es que si en estos 40 años, en lugar de haber hecho propaganda a favor de la izquierda, se hubiera encargado de explicarle a la gente y de educarla en lo que habrá en los hechos, en lo que ha sido la Segunda República, que es una de las experiencias más devastadoras de todo el siglo XX en España, pues quizás no estaríamos hablando de esto. Iglesias tiene que explicar precisamente que aquí no se trata de monarquía o república, se trata de democracia o dictadura bolivariana. Ese es en este momento el problema que tenemos. Y por supuesto, me va a decir a mí que una democracia como la noruega, como la sueca, como la británica,
que también son monarquías, no son, y son incluso las mejores democracias del mundo, no es un modelo viable. Lo que pasa es que están desesperados porque el caso Dina les tiene muy preocupados y les tienen contra las cuerdas. Y no hay más que eso. A mí me gustaría también que el Grupo Prisa salga a dar la cara ahora por la corona y por Felipe VI, a ver si se atreven, porque el mismo Juan Luis Cebrián, quiero recordar textuales palabras, reconoció que Juan Carlos había movido los hilos para que sectores de la banca le echaran una mano cuando ellos estaban entrampados hasta las cejas en deuda. Pues ahora vamos a esperar a ver si el país mueve ficha y da la cara por quienes en su momento también la dieron, pero para salvarles a ellos. Bueno, déjame que le haga una última pregunta a Cristina sobre el asunto de Nadia Calviño. La gran apuesta, Pedro Sánchez va a entrar, colocamos a Nadia Calviño, presidenta del Eurogrupo, ya está hecho. El diario El País no llevaba menos de 10 días diciendo ya está, ya ha tomado posesión, ya lo va a ser, fijaos qué bien le queda el cargo, ¡puf! Ni cargo ni historias. Sánchez fracasa en su intento de colocar a Calviño como presidenta del Eurogrupo. Muy rápido, que se nos está acabando el tiempo del programa, Cristina, pero te lo pregunto directamente. ¿Tú crees, o es cuestión mía que ya soy una mente malvada, ¿tú crees que esto tiene algo que ver con el hecho de que nuestra economía se haya convertido en una auténtica birria, que nos la hayan dejado destrozado, que los únicos planes que se les ocurra a esta gente sea seguir subiéndonos sobre la vida anterior los impuestos, que no tengamos ninguna credibilidad, que seamos incapaces de cumplir con las exigencias de control del déficit? ¿Tú crees que todo esto que estoy narrando a lo mejor ha tenido algo que ver en el hecho de que no se le haya permitido ser presidente del Eurogrupo? Lo has dicho casi todo, ¿vale? Yo no puedo más que estar feliz de que esta señora no haya sido presidenta del Eurogrupo, porque estoy cansada, aparte de esa campaña que se hizo en muchos medios conservadores también, de que era una persona brillante, una persona, a pesar de ser brillante, hace un mes y medio llevó a Europa unos presupuestos de las robaherencias de Montero, de los que se rieron en su cara y que se los devolvieron empaquetados, le dijeron que era una absoluta mierda. Luego, después se volvió y pretendía ganar la presidencia del Eurogrupo. Yo estoy muy contenta de que el que nos marque la senda, que a partir de ahora va a ser muy dura, sea un señor que ha sacado a Irlanda de la quiebra, que ha procurado, que ha llevado hasta los altares una economía que ha colocado en el superávit, y no una señora que ha hundido el empleo, que ya tiene unas cifras económicas que sitúan a España a la cabeza del hundimiento mundial, y que negó por activa y por pasiva que el coronavirus fuera a tener algún tipo de repercusión en la economía, y ya vamos por un 10% de la caída del PIB, si no me equivoco, ¿no? Luego, yo estoy absolutamente feliz. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Eduardo, Luis, Cristina, muchísimas gracias. Lo dejamos aquí y a toda la gente ya sabe que nos puede seguir en estado de alarma, y seguiremos contándole todo lo que pasa y todo lo que algunos prefieren no contar. Hasta la próxima. ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y, dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.